Many years ago, Hace muchos años, when I was a young Christian, cuando era un joven, cristiano joven, I found myself being mentored by a very good friend. me encontré siendo mentoreado por un amigo muy cercano a mí. His name was Jack, Su nombre era Jack, like in Titanic. como en la Titanic. We had many theological conversations, Tuvimos muchas conversaciones de índole teológico and I really felt like God had sent him to me y sentía que Dios lo había enviado a mi propia vida to help me through that conversion time. para que me ayudara en ese proceso de conversión a Él. We had many conversations about God, Hablamos mucho acerca de Dios, conversations about God's plans for our lives. acerca del plan de Dios para nuestras vidas. But I remember asking him one time, Pero recuerdo preguntarle una vez, why do you never go to the Bible studies that the church offers? ¿por qué es que usted nunca asiste a los estudios bíblicos de la iglesia? And he told me that he doesn't need any more teaching. Y me dijo, yo no requiero de más enseñanza. He had read the Bible once and he knew what it said. He leído la Biblia una vez y ya sé qué dice. Now, being young in my faith, Ahora, siendo joven en la fe, there was a freedom that came with that. había una libertad que venía a través de lo que me decía este hombre. I thought to myself, if I just read this one time, Y pensaba, si leo este libro una vez, I'll be really smart ya seré muy inteligente, and I'll be very wise. seré muy sabio. But that didn't happen. Pero eso no pasó, Just ask my wife. porque esa es mi esposa, I'm not real smart. más inteligente que yo. But that was kind of freeing for me. Pero a mí me liberaba lo que decía ese hombre. Just read the Bible once and you'll have everything Solo lea la Biblia una vez y ya tendrá todo lo que usted requiere in your brain. en su cerebro. And you don't have to learn anything else. No hay que perder nada más. At the time of my conversion, Al tiempo de mi conversión, many years ago, hace muchos años, I had a lot of issues and habits tenía muchos hábitos y complicaciones en mi vida that were not of God. que no eran de parte de Dios. And I asked Jack if he would pray for me. Le pedí a Jack que orara por mí And he told me that I really needed to get past my struggles. y me dijo, usted tiene que dejar a un lado esos problemas en su vida. He told me that when I came to faith in Christ, Que cuando vine a fe en Cristo, God is all sufficient. que Dios es más que suficiente. I shouldn't have any more problems. No debo tener más problemas en mi vida. I found myself in a love-hate relationship with God. Y me encontré en una relación que era de amor y a la vez de odio para con Dios. I loved him for saving me, Le amaba a Él por salvarme a mí, but I hated him for the trials I was still going through. pero odiaba a Dios por los problemas y las complicaciones que aún vivía en mi vida. God's peace is also all sufficient. La paz de Dios es más que suficiente God can help us. y sí nos puede ayudar. But I was struggling as a young Christian. Pero tenía un gran conflicto como un recién nacido en Cristo. I felt like a bad Christian because of the trials. Me sentía como un mal cristiano por los problemas que yo vivía. Well, Jack eventually moved to another church, Jack se mudó a otra iglesia and we didn't really talk anymore. y ya no hablamos más. And about a year later, Como un año más tarde, I found out that Jack was in a recovery program. me enteré de que Jack estaba en un programa de recuperación. He was addicted to cocaine. Se había hecho adicto a la cocaína Jack had a trial. y Jack tenía una prueba difícil. During this process, his marriage had fallen apart. Durante ese proceso su matrimonio se había disuelto. Jack had another trial. Tenía otro problema más, Jack. Jack made it through the recovery program. Jack logró pasar a través de este programa de recuperación, He recovered from the addiction, se recuperó de esta adicción, but his life was forever changed pero su vida fue cambiada para siempre, because he was overconfident in his faith. porque estaba demasiado confiado en su propia fe, He was overconfident in his wisdom. demasiada confianza en su propia sabiduría. You see, Jack would recite verses from the Bible, Jack podía recitar versículos que había memorizado de la Biblia, but he wouldn't put them in context. pero no los ponía en el contexto. So he would quote Philippians 4:13, Así que mencionaba Filipenses 4:13. and he would say, I can do all things. Y él decía, todo lo puedo en Cristo, But he would stop there. pero ahí paraba. I can do all things. Puedo hacer todas las cosas. This means that Jack felt like he was above trials. Quiere decir que Jack creía que estaba por encima de las tribulaciones y problemas en su vida. I can do everything on my own. Yo puedo hacer todo por mí mismo. Of course, we know the real context of that verse. Sabemos realmente el contexto es diferente para ese versículo.
I can do all things Yo puedo hacer todas las cosas through Christ who strengthens en me. Cristo que me fortalece. The reality is we need God. La realidad es que necesitamos a Dios. The reality is we do encounter trials. La realidad es que sí tenemos dificultades, tribulación, And we don't know everything. y no sabemos todas las cosas. We're not all wise. No somos autosuficientes en cuanto a sabiduría. Now, Philippians 4:13 is a very popular verse. Filipenses 4:13 es un versículo muy popular. Most people have heard that verse before. ¿Todos lo han oído alguna vez en su vida? But do you really believe it? Pero ¿realmente lo cree? Do you really believe that I can do all things through Christ who strengthens me? ¿Cree usted que usted puede hacer todas las cosas en Cristo que lo fortalece? What happens to our faith when life gets in the way? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando la vida se entromete? What happens when sickness takes the life of a loved one? ¿Qué pasa cuando la enfermedad lleva o mata a una persona que es parte de mi familia? Is Jesus still the all-sufficient Savior? ¿Es Cristo todavía el completo suficiente Salvador? What happens when our finances are low ¿Qué pasa cuando las finanzas están en problemas? and we don't know if we can pay our bills? No sabemos si vamos a pagar las cuentas a final de mes. Is his yoke still light? ¿Es su yugo aún fácil? What happens when you lose your job? ¿Qué pasa cuando usted pierde su empleo? Is his burden light? ¿Es su yugo ligero? I want to talk to you today about the reality of trials Quiero hablar acerca de la realidad de las tribulaciones, de los problemas. and how you can praise God through them. Y cómo usted puede adorar a Dios en medio de esas dificultades. And I want to do this by starting in the book of James. Quiero empezar en el libro de Santiago. In the book of James, chapter 1, verses 2 to 4, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. it says this. Dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. I want to spend a few minutes getting us to understand these verses. Quiero pasar unos minutos tratando de explicar lo que estos versículos significan. The first thing that we see here that James says La primera cosa que vemos aquí que dice Santiago is that we are to find joy in our trials. es que debemos encontrar gozo en medio de nuestras pruebas. And it's not even just joy. No solo es prueba, We're supposed, Perdón, to gozo. be, we're supposed to be excited about our debemos estar trials. emocionados por las pruebas. Do they make you excited? ¿Usted se emociona con las pruebas? If we read that verse without the Holy Spirit, Si leemos ese versículo sin el Espíritu Santo que nos guía, we would think that James was crazy. pensaríamos que está loco Santiago. Excited about my trials? Emocionados, alegres por los problemas. But there is a reward here. Hay una recompensa aquí. The reward is that the trials create perseverance. Y es que las pruebas producen paciencia, perseverancia. But what is perseverance? ¿Pero qué es perseverancia? Have you ever had to go to the doctor ¿Alguna vez ha ido usted al médico, a visitar al médico? and the office tells you to be there at 10 o'clock in Le the morning? dicen, llegue a las 10 de la mañana, por favor, a su consulta. So you drive there, Usted viaja en el bus o en el carro, make sure that you're there at 10 o'clock in the morning, se asegura de llegar a tiempo, 10 de la mañana en punto, and you're expecting to see the doctor at 10 o'clock. y usted espera ver al médico a las 10 de la mañana. It's the same here in Guatemala. Es igual en Guatemala, ¿verdad? Sometimes you have to wait 30 minutes. A veces media hora de espera, Sometimes you have to wait an hour, quizá una hora entera. and you're just looking through fashion magazines. Está mirando revistas de qué de moda, ¿sí? You don't read those very often? Claro. Finally, they call you to come Y back to see the finalmente doctor. dice, por favor, pase a la oficina del doctor. Some would say that was perseverance. Alguien diría, eso es perseverancia. But I don't think that's what James is talking Pero eso no es lo que dice Santiago aquí. about. You dealt with the boredom, Usted tuvo que lidiar con el aburrimiento, but it's not really perseverance. pero no es perseverancia. What James is talking about here Lo que aquí dice Santiago es is finishing a marathon race. terminar una carrera que es una maratón realmente. Within that race, certain things are going to happen. Pero en esa carrera van a pasar varias cosas. You're going to have to run uphill. Tendrá que correr hacia arriba,
Your muscles are going to ache. sus músculos van a estar dolorosos. You're going to have to get water from time to time. Quizá tomar agua de vez en cuando. Sometimes you're going to have to walk. A veces tendrá que caminar. Your muscles are going to cramp up, Tendrá usted calambres en sus músculos. but eventually you'll finish the race. Pero eventualmente usted terminará esa carrera. Doesn't that sound more like our Christian life? ¿Es eso parecido a nuestra vida cristiana? We don't come to know Jesus Christ No venimos a conocer a Cristo and then sit on our couch. y nos sentamos en el sofá y decimos, ¿qué importa? I'll play Xbox. Voy a jugar Xbox. I'm not going to do anything else with my life. No voy a hacer nada más con mi vida. I'll just look at fashion magazines. Voy a mirar revistas de moda. But that's not the way it works. Pero así no funciona en la vida. Perseverance is that we continue in our faith regardless of what life throws at us. Perseverancia implica que seguimos en la lucha, no importa qué venga a nuestra vida. So trials give us perseverance to finish the race. Porque las pruebas producen perseverancia que nos permiten terminar la carrera. James tells us that the more trials that we encounter, Santiago dice que entre más problemas y pruebas tengamos, the better equipped that we're going to be estaremos más equipados to persevere through the race. para perseverar en la carrera And the cristiana. better we'll be to face the trial the next time. Y más preparados estaremos para poder enfrentar las pruebas más adelante. It says here in these verses, Dice aquí en estos versículos, perseverance must complete its work la perseverancia debe terminar su obra so that you will become mature and complete, para que seamos perfectos, maduros, not lacking anything. sin que nos falte cosa alguna. When we have persevered through a trial Cuando hemos perseverado en medio de una prueba and we look back on the trial, y miramos atrás a esa prueba, we should see how faithful God was. debemos ver cuán fiel Dios realmente fue. This is the essential part of the trial. Esta es la parte esencial de la prueba como tal. As we see God's faithfulness more and more, Al ver cómo la fidelidad de Dios se hace real cada vez más y más en nuestra vida. our faith increases in Him. De esa manera nuestra fe crece, se incrementa en And Él. our relationship with Him gets stronger. Y nuestra relación con Él es cada vez mejor. And the more Christ-like we become in Y the cada vez process. somos más como Cristo. That's exciting. Eso es emocionante. Trials can be exciting. Las pruebas por eso pueden ser emocionantes. The more I can be like Christ, Porque the better I am. entre más me parezco a Cristo, mejor persona soy. And that's exciting. Y eso emociona. Something else to think about in these verses here Algo más que vemos en estos versículos is that James says, when you face trials, es que Santiago dice, cuando usted se enfrente a esas pruebas, ¿cuándo lo hace? he doesn't say if you No face dice trials. si alguna vez, si es que, sino cuando usted esté enfrentado con la prueba. Thank you. It was much more than I said. Thank you. We're all going to face trials. Todos vamos a estar enfrentados a las pruebas. None of us are going to get through this life without facing something. Nadie aquí puede pasar por la vida sin estar enfrentado a las pruebas. They happen whether you believe in God or not. Van a suceder, crea usted o no en Dios. Salvation doesn't keep you from trials. La salvación no lo aparta a usted de las pruebas. We're all going to go through them. Todos vamos a pasar por pruebas. Let me talk to you for a minute about a guy who knows trials. Déjenme hablar a ustedes esta mañana un poquito acerca de un hombre que entendió y conoció lo que era la prueba. His name is Job. Su nombre fue Job. In the first 2 chapters of Job, Los primeros 2 capítulos del libro de Job, Job goes through a trial. Job atraviesa una tremenda prueba. Let's look at the next slide here. Miremos el siguiente diapositiva acá. These are the things that Job loses during this trial. Esto es lo que perdió Job en medio de su prueba. Todos sus bueyes y burros, todas sus ovejas, todos sus camellos, todos sus hijos y sus hijas, todos sus sirvientes, solo quedaron 4. Everything. Todo. 4 servants. 4 siervos. What is Job's response? ¿Cómo responde Job a esto? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor.
All of this happens in a matter of minutes. Todo esto pasa en cuestión de minutos en su vida. One servant comes and tells him of a disaster. Llega un siervo y le dice lo que acaba de pasar, un desastre. While he's finishing, the next one comes. Cuando él termina, llega el otro inmediatamente. While he's finishing, the next one comes. Termina él, llega el otro. It's a matter of En minutes. cuestión de minutos, Job has lost everything. Job pierde absolutamente todo. What an amazing response. Qué tremenda respuesta de este hombre. Now, because of all of these problems Job has encountered, Ahora, a raíz de todos esos problemas que enfrentó Job, and he's praising God through it, y en medio de eso adora a Dios, certainly God is going to bless him next, right? entonces Dios lo va a bendecir, ¿verdad? But then in chapter 2, Pero en capítulo 2, Job develops sores all over his body. Job tiene un problema serio en su piel ahora, con llagas. The Bible says they start from the top of his head to the bottom of his Dice feet. la Biblia que empezaron en su cabeza, de la cabeza hasta sus pies. It doesn't get any better. No mejora nada esto. But Job is going to continue to praise God through Pero it. Job sigue adorando a Dios aún en medio ahora de su enfermedad. The Bible says that these sores were so itchy Dice la Biblia que estas llagas en su piel picaban tanto that Job would take broken pieces of clay pots que Job tomaba pedazos de vasijas rotas and he would itch at them and try to cut them off. y se rascaba su piel, tratando de quitarse esos pedazos de piel. It's disgusting. Es desagradable, ¿verdad? But you need to understand the trial that he's going through Pero debemos entender lo tremendo del problema de Job and the response that he still y la has. respuesta que aún